Cada vez que los precios suben, pierdes un poco más de libertad. No ocurre de golpe. No hay sirenas. No hay titulares en rojo permanente. Es silencioso. El supermercado cuesta un poco más. El alquiler se renegocia al alza. Llenar el depósito duele más que el mes anterior. Y un día te das cuenta de que tu sueldo, aunque nominalmente sea el mismo, ya no alcanza. No es una sensación, no es paranoia. Es el mecanismo más antiguo y eficaz de transferencia de riqueza jamás inventado, repitiéndose una vez más ante tus ojos. Porque la inflación no solo encarece la vida, decide quién controla el futuro. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para la mayoría de las personas, la inflación se siente como desorden, como una pérdida de control. Precios que se disparan, ahorros que se erosionan, reglas que ya no parecen funcionar. El sistema parece romperse, pero para quienes mandan, para quienes entienden el juego desde arriba, la inflación no es caos, es orden, es diseño. Es la forma en que el sistema se mantiene con vida sin pedir permiso. Es como los estados financian guerras sin subir impuestos, como las empresas diluyen deudas que nunca podrían pagar de otra manera, como los grandes patrimonios ven crecer sus activos mientras el resto corre en una cinta sin fin. Así que la pregunta importante no es por qué existe la inflación. La pregunta real es por qué se permite una y otra vez, generación tras generación. Para entenderlo, hay que viajar a una época en la que la inflación no se discutía en tertulias económicas ni se justificaba con gráficos. Una época en la que era tratada como una emergencia nacional, no como un objetivo de política económica. A comienzos del siglo XX, las principales economías del mundo estaban vinculadas al oro. El dinero no era una promesa abstracta. Cada billete representaba metal físico guardado en una cámara acorazada. Eso hacía que el dinero fuera escaso, rígido y, sobre todo, estable. También imponía una disciplina brutal a los gobiernos. No se podía imprimir para tapar errores. Si el Estado gastaba más de lo que tenía, solo había dos opciones: subir impuestos o admitir el fracaso. La inflación, cuando aparecía, solía ser consecuencia de guerras devastadoras o colapsos totales del orden político. Era vista como una pérdida de control, no como una herramienta. Pensar que un gobierno pudiera provocar inflación de forma deliberada habría parecido una locura. Y entonces, todo se rompió. La Gran Depresión de la década de 1930 hizo añicos la fe en la restricción monetaria. Los precios no subían, caían, los salarios se hundían, los bancos quebraban en cadena. El dinero, en lugar de circular, se congeló, no por inflación, sino por deflación. Cuando el dinero gana valor con el tiempo, nadie quiere gastarlo. Cada deuda se vuelve más pesada cada día. La economía entra en una espiral de muerte lenta. Aquella experiencia cambió para siempre la forma en que el poder entendía el dinero. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos no solo habían ganado una guerra, habían heredado montañas de deuda. Algunos países debían más del 200% de su Producto Interno Bruto. Devolver eso de manera honesta era imposible. Así que no lo hicieron. Permitieron que la inflación hiciera el trabajo sucio. Durante las décadas de 1950 y 60, la deuda pública se redujo de forma silenciosa. No porque los países se volvieran milagrosamente ricos, sino porque el valor real de lo que debían se derretía año tras año. Un bono de guerra emitido en 1940 no valía lo mismo 10 o 15 años después. El sistema aprendió una lección clave. Una inflación moderada podía resolver problemas imposibles sin provocar revueltas ni titulares alarmistas. Y entonces llegó 1971. El presidente Richard Nixon cerró la ventanilla del oro. El dólar dejó de ser convertible en metal. Se presentó como una medida temporal. Nunca lo fue. En ese instante, el dinero dejó de ser una medida de valor y se convirtió en un instrumento de política. Staatsgewalt. Por primera vez en la historia moderna, la moneda dominante del mundo no estaba respaldada por nada tangible, sino por confianza. Ya no podías cambiarla por oro, solo por más dólares. La inflación dejó de ser un síntoma. Se convirtió en una característica del sistema. A partir de ahí, las reglas del juego cambiaron para siempre. El dinero podía crearse en cantidades prácticamente ilimitadas mientras la fe colectiva se mantuviera. Los gobiernos podían endeudarse sin un límite real. Los bancos podían expandir el crédito hasta donde alcanzara la imaginación. Y los inversores aprendieron una verdad incómoda. Mientras la inflación estuviera bajo control, los grandes ganadores no serían los ahorradores, sino los deudores. Porque la inflación invierte la lógica del dinero. Si guardas efectivo, la inflación te roba. Si tienes deudas, la inflación te recompensa. Cada año que los precios suben, el valor real de lo que debes disminuye. Una hipoteca que hoy parece asfixiante, dentro de 20 años, tras inflación constante,
pesa mucho menos. Mientras tanto, tus activos, la vivienda, las acciones, la tierra, suben de precio en términos nominales. La inflación no solo reduce deudas, amplifica la riqueza. Aquí está la paradoja central del sistema. La misma fuerza que empobrece a quienes no tienen activos, sostiene a quienes sí los poseen. No es una conspiración, es aritmética. La inflación es el mecanismo que permite sobrevivir a una economía basada en deuda. Sin ella, cada euro prestado tendría que devolverse con el mismo poder adquisitivo con el que se pidió. En un sistema construido sobre expansión crediticia constante, eso es imposible. Así que estados, bancos centrales y grandes corporaciones llegaron a un acuerdo tácito. Mejor perder un poco de valor cada año que permitir que todo colapse. ¿Y qué pasa con la persona media en este arreglo? La respuesta es simple y devastadora. Los salarios casi nunca alcanzan. Los precios suben más rápido que los sueldos. El ahorro, que durante generaciones fue la base de la seguridad de la clase media, se convierte en una pérdida lenta y constante. Y quienes viven del trabajo, no del capital, descubren que corren sin avanzar, porque la inflación premia la propiedad, no el esfuerzo, y castiga la prudencia. El sistema te dice que ahorres, pero te penaliza por hacerlo. Si el banco te ofrece un 3% y la inflación es del 6%, no estás ganando nada. Estás pagando por mantener tu dinero quieto. Mientras tanto, quien se endeuda al 4% para comprar un inmueble ve cómo su activo sube a doble dígito. Eso no es suerte de mercado, es diseño. La inflación no redistribuye el dinero al azar, lo redistribuye hacia arriba. El dinero nuevo llega primero a quienes están más cerca de su origen, estados, bancos, grandes empresas. Cuando finalmente llega a ti, ya está diluido. Este patrón tiene nombre, el efecto Cantillon, descrito en el siglo XVIII. Quien recibe el dinero primero se beneficia antes de que los precios se ajusten. Antes eran reyes y comerciantes. Hoy son fondos de inversión y bancos centrales. La inflación no solo cambia los precios, decide quién puede vivir por encima de ellos. Tras 1971, esta lógica se consolidó. Gastar dejó de ser castigado. Endeudarse pasó a ser recompensado. El ahorro perdió su centralidad. Y la inflación se convirtió en el pegamento invisible que mantenía todo unido. En las décadas de 1980 y 90, el sistema afinó su discurso. Los bancos centrales prometieron estabilidad de precios, fijando objetivos de inflación cercanos al 2%. Suena inofensivo, técnico, casi aburrido. Pero a lo largo de una generación, ese 2% reduce el poder adquisitivo de una moneda a la mitad. La diferencia es que, mientras la cesta de la compra se duplica, los activos de los ricos también lo hacen, y algo más, porque cuando la inflación es estable, la deuda es predecible, y los ricos no le temen a la inflación. La poseen viviendas que suben de precio, empresas que trasladan costes, acciones que ajustan al alza, poseen deuda que se vuelve más barata cada año. La inflación es su socia silenciosa. Los gobiernos también la adoran. La deuda pública se reduce en términos reales con el paso del tiempo. Por eso la deflación es el enemigo absoluto. La deflación revela fragilidades, hace visibles las burbujas, obliga a quiebras. La inflación, en cambio, tapa grietas, disimula errores y empuja el coste hacia abajo en la pirámide social. ¿Y los bancos? Para ellos, la inflación es oxígeno puro. Garantiza un mundo que no puede dejar de endeudarse. Si los precios siempre suben, ahorrar es irracional. Hay que invertir, hay que buscar rentabilidad. Y cada búsqueda implica nuevos préstamos, nuevos productos, nuevas comisiones. Toda la arquitectura financiera moderna depende de la idea de que el dinero de mañana valdrá un poco menos que el de hoy. El problema es que cuanto más abajo estás en ese sistema, menos control tienes. Si vives de un salario, tu ingreso se ajusta tarde. Si vives de activos, tu riqueza se ajusta rápido. Y si vives endeudado, la inflación puede destruirte o hacerte rico, según el tipo de deuda. Una tarjeta de crédito es veneno. Una hipoteca a tipo fijo es apalancamiento. Los que mandan conocen la diferencia. La mayoría no. Así es como la inflación convierte el conocimiento en capital. Luego llegó 2008. La gran crisis financiera podría haber sido un reinicio. No lo fue. Fue una clase magistral de inflación controlada. Los bancos centrales crearon billones para rescatar el sistema, no entregándolos a la gente, sino inyectándolos en bancos y mercados financieros. Los activos se recuperaron, las acciones volaron, la vivienda se encareció, los salarios no. La expansión cuantitativa sonaba técnica, no lo era. Fue una redistribución histórica de riqueza a través de inflación de activos. Quien tenía, ganó. Quien no, esperó. No fue corrupción, fue política económica. En 2020, la historia rima. Pandemia global, dinero directo a hogares, demanda disparada, cadenas de suministro rotas
Inflación al nivel más alto en 40 años. Y otra vez el patrón. Bolsas en máximos, vivienda inaccesible, y quienes se beneficiaron de tipos bajos, ahora ganando con la escasez. Se habló de empresas codiciosas. No era codicia nueva. Era la misma de siempre, solo que mejor posicionada. Porque la inflación no elige ganadores, amplifica a quienes ya tienen ventaja. La historia lo confirma una y otra vez. En la Alemania de Weimar, la clase media quedó arrasada mientras quienes poseían activos reales salieron reforzados. En el Reino Unido de posguerra, la inflación borró la deuda nacional mientras las pensiones perdían valor. En los años 70, algunos se arruinaron y otros hicieron fortunas con inmuebles y materias primas. Hoy, la historia se repite. La inflación es la transferencia de riqueza más antigua y respetable del mundo. No es un accidente, es estructural. Construimos una economía que necesita expansión crediticia. Y la expansión crediticia necesita inflación para no implosionar. Por eso, cuando escuchas a los bancos centrales luchar contra la inflación, recuerda esto. Nunca buscan eliminarla, solo domesticarla, hacerla tolerable, porque una inflación cero detendría la máquina. La guerra contra la inflación es teatro, un equilibrio entre credibilidad y necesidad. Pero hay algo más profundo. La inflación cambia la mentalidad financiera. Premia el consumo inmediato, castiga la paciencia, convierte el ahorro en miedo y la especulación en esperanza. Así crea al ciudadano perfecto para un sistema endeudado, siempre gastando, siempre inseguro. Eso no es un fallo cultural, es el resultado lógico del diseño. La inflación no es el fuego, es el oxígeno, y el mundo que construimos no sabe respirar sin él. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.